Bienvenidos a un video más sobre la historia de nuestro país, República Dominicana, donde hablaremos de varios temas interesantes como las repercusiones de la ocupación militar estadounidense, la intervención militar norteamericana, la llegada de Trujillo al poder, la consolidación de la dictadura, el fin de la dictadura y las luchas democráticas y revolucionarias del 1961 y 1965. Sin más preámbulos, comencemos. Repercusiones de la ocupación estadounidenses. Inicio de la primera ocupación. En la década de 1870, los Estados Unidos empezaron a mostrar interés en el Caribe, intensificándolo en la década de 1890, al convertirse en una potencia mundial. Tras la Guerra Hispanoamericana, en el 1898, inició una era de intervenciones militares estadounidenses. En la década de 1910, preocupados por la inestabilidad en la República Dominicana, los Estados Unidos intervinieron en el 1916 para proteger intereses económicos y restaurar el orden. Situación económica durante la intervención. Durante la intervención estadounidense en la República Dominicana, la situación económica y política fue compleja y cambiante. En términos económicos, la ocupación generó un crecimiento impulsado por inversiones estadounidenses en infraestructura y modernización. Sin embargo, este crecimiento benefició principalmente a intereses estadounidenses y a una élite local, dejando a la mayoría de la población sin beneficios económicos. Impacto de la intervención. La intervención estadounidense en la República Dominicana en el 1916 tuvo un efecto mixto y duradero. A corto plazo trajo beneficios económicos y mejoras de infraestructura, pero también instaló un gobierno y reprimió la oposición política. La oposición política a largo plazo generó desconfianza hacia los Estados Unidos, dañó el desarrollo democrático y económico y afectó la identidad cultural dominicana. Ahora hablaremos sobre la intervención norteamericana parte 2. El gobierno militar en aquella época. El gobierno militar de la República Dominicana, 1916-1924, fue el resultado de la intervención estadounidense. Fue liderado por un gobernador general designado por el presidente estadounidense. Este gobernador tenía poderes amplios y contaba con un consejo ejecutivo mixto. Sus funciones abarcaron mantener el orden, administrar el gobierno y ejecutar reformas económicas y sociales como infraestructura y educación. Se estableció un sistema civil con un presidente elegido por el pueblo, el Tratado de Hughes-Peinado, en 1924, que marcó el fin del gobierno militar, retirando las fuerzas estadounidenses y restaurando la soberanía dominicana. Los gobernadores generales fueron Harry Shepard en 1916 y 1922 y Thomas Snowden en 1922-1924, dejando un legado mixto de desarrollo y tensiones con Estados Unidos. Leyes de impacto económico. Durante la ocupación militar estadounidense, el gobierno implementó medidas para modernizar la economía, como la introducción del peso dominicano e infraestructura. También se llevaron a cabo proyectos sociales como la construcción de escuelas y hospitales y la protección de los derechos laborales. Proyectos específicos incluyeron la presa de Tavera y el ferrocarril central. Estas acciones tuvieron un impacto positivo en la modernización del país, aunque generaron críticas por ser percibidas como formas de colonialismo económico. Ahora hablaremos sobre la resistencia a la ocupación. Durante la ocupación estadounidense en la República Dominicana, la resistencia tomó diversas formas: luchas armadas lideradas por guerrillas como Desiderio de Arias y Gregorio Luperón, protestas civil como manifestaciones y huelgas, y propagandas a través de medios como la prensa y la radio. Aunque la lucha armada tuvo éxito en expulsar a las fuerzas estadounidenses de las ciudades, resultó costosa. La protesta civil presionó por la retirada de las tropas, pero fue reprimida. La propaganda contribuyó a sensibilizar a nivel internacional sobre la situación dominicana. En conjunto, la resistencia fue vital para preservar la soberanía y los derechos de los dominicanos. La llegada de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Biografía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Fue un político y militar dominicano nacido el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, República Dominicana, y que falleció el 30 de mayo de 1961 en Santo Domingo. Trujillo gobernó la República Dominicana durante 31 años, convirtiéndose en una figura muy controvertida y conocida por su régimen dictatorial. Ascenso de Rafael Leónidas Trujillo. La familia de Rafael Leónidas Trujillo era una familia de clase media-baja y no con una educación formal tan extensa, pero Rafael era un hombre ambicioso y astuto, y de manera rápida, después de una cierta edad, se involucró en política.
En el 1919 se unió a la Guardia Nacional, donde ascendió rápidamente de rango debido a su lealtad y confianza a Horacio Vázquez. Luego pasó a ser jefe de la Guardia Nacional, dándole un gran poder político. Factores que permitieron el triunfo de Rafael Leónidas Trujillo. Como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Horacio Vázquez, Trujillo acumuló un poder militar significativo. Utilizó este poder para intimidar a la oposición y asegurar su victoria en las elecciones. Cargo que desempeñó Trujillo durante el gobierno de Horacio Vázquez. Trujillo desempeñó varios cargos importantes como ayudante de campo del presidente de Horacio Vázquez, subinspector del Ejército Nacional en el 1925, inspector general del Ejército Nacional en el 1926, comandante de la Fortaleza San Luis y ministro de Guerra y Marina, entre otros cargos de suma importancia. Ahora hablaremos sobre la dictadura se consolida. ¿De qué forma se consolida la dictadura? La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana se consolidó mediante varias estrategias, como el control del poder político, eliminó a los opositores, manipuló las elecciones y controló el Congreso y el Ejército. Culto a la personalidad, promovió su imagen como líder benevolente y protector de la patria. Control económico, dominó las industrias azucareras, otorgó concesiones a empresas extranjeras y generó un endeudamiento público. Control social, represión, propaganda y control de la educación para mantener el orden y evitar deficiencia. Relaciones internacionales, se alió con Estados Unidos en la Guerra Fría y mantuvo relaciones con otros dictadores latinoamericanos, entre otras formas y estrategias que utilizó para mantenerse en una dictadura. Ahora hablaremos sobre el fin de la dictadura. Los tres hechos que marcaron el fin de la tiranía. Uno de los tres hechos que marcó el fin de la tiranía fue el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. El ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961 marcó el fin del régimen de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo Molina, cuando un grupo de hombres, conocidos como los ajusticiadores, los emboscaron y lo asesinaron. El segundo hecho fue el asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, donde Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, conocidas por su oposición a la dictadura, fueron brutalmente asesinadas por el régimen. El tercer hecho fue la rebelión de los pilotos del 19 de noviembre de 1961. Fue protagonizada por el grupo de los militares conocidos como los pilotos constitucionalistas, quienes se rebelaron contra el gobierno de Ramfis Trujillo, hijo del dictador. Y por último, estaremos hablando sobre las luchas democráticas y revolucionarias del 1961 y 1965. Hable del papel jugado por Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer. Después de la muerte de Trujillo, su hijo Ramfis y su colaborador Joaquín Balaguer compitieron por el poder en República Dominicana. Inicialmente aliados, su relación se deterioró y Ramfis fue exiliado en el 1962. Balaguer asumió la presidencia durante 12 años. Ambos representaron tendencias importantes sobre el trujillismo. Surgimiento del primer Consejo de Estado. El surgimiento del primer Consejo de Estado de la República Dominicana. Tras la muerte de Trujillo en el 1961, se inicia la transición hacia la democracia. Se crea la Ley número 5789 del 18 de enero de 1962, que establece el Consejo de Estado. Su composición es de 7 miembros de distintos partidos y de un independiente. Este Consejo de Estado tiene como objetivo institucionalizar democracia, estabilidad política y reformas sociales. Tiene como importancia la clave de la transición democrática y redacción constitucional. Disuelto el 27 de febrero de 1963 con la asunción de Juan Bosch. Miembros del Consejo del Estado: Rafael Bornelli, Nicolás Pichardo, José Antonio Molina, Antonio Guzmán, Augusto Lora, Emilio Rodríguez de Morici, entre otros miembros de suma importancia. Hasta aquí por hoy, espero que el video haya sido de su agrado. Hasta la próxima.